Muy bien, pues vamos a hacer este mensaje en dos partes, ¿no? Yo voy a empezar, haré lo que pueda, y después vendrá mi mujer y lo arreglará, ¿no? Bien, cuando estudiamos geografía, uno de los temas que se estudia es el de los tres sectores económicos, ¿eh? O sea, ese tema que nos dice que todas las actividades económicas, todo lo que produce riqueza en un país, se puede clasificar en tres sectores, ¿no? Tenemos el sector primario, que es el que obtiene recursos de la naturaleza, materias primas, por ejemplo, la agricultura, la pesca, la ganadería, la minería. Tenemos el sector secundario, que es el que transforma estas materias primas en productos acabados, sería la artesanía y la industria. Y tenemos el sector terciario, que serían los servicios y todo aquello que no podría clasificarse en el primario o el secundario. Por ejemplo, la sanidad, la educación, las oficinas, el comercio, la hostelería, espectáculos, etc. Está claro en nuestra isla qué sector predomina, ¿verdad? El terciario con diferencia. Pero hay una actividad muy importante, y es de la que quería hablar en esta mañana, que a veces es difícil clasificarla. Algunos la ponen en el sector secundario, pero hay entendidos que dicen que esta actividad de por sí ya sería un sector aparte, debido a la importancia que tiene. Me estoy refiriendo a la construcción, también muy importante en las islas, ¿no? La semana pasada decían en las noticias que los 4 primeros meses de este año en Baleares hay 880 obras en marcha. Por lo tanto, es una actividad que ocupa pues, a gran parte de la población activa. Quería hablar de la construcción, pero en relación también a la vida cristiana, evidentemente, porque nuestra vida cristiana podríamos considerar que es como un proceso de construcción. Vamos construyéndola pues, día a día, paso a paso, con diferentes ritmos. Unos lo hacen de una manera pues, más rápida, otros más lenta, pero vamos haciendo que el edificio de nuestra vida cristiana pues, vaya creciendo. Yo no soy arquitecto, pero vamos a intentar ver algunos paralelismos entre una obra, una construcción de un edificio, de una casa, y la vida cristiana. Por lo tanto, si estáis dispuestos, pues nos ponemos la ropa de trabajo y nos preparamos para ir manos a la obra. Pero antes de ir a la obra propiamente en sí, pensaba que para poder edificar, primero necesitamos una serie de prerequisitos, ¿eh? Es decir, primero yo necesito, por ejemplo, un terreno, un solar. Si yo no tengo un lugar donde edificar, pues no voy a poder hacerlo. Obviamente voy a necesitar un capital, dinero. Si no dispongo de dinero para hacer la obra, pues no hace falta ni que me plantee hacerla. Y voy a necesitar también realizar una serie de trámites con la administración, con los ayuntamientos, con la consellería. Tengo que presentar un proyecto, tengo que pedir unos permisos. Son cosas que a veces pues, nos suponen problemas, ¿no? Tener el solar, disponer del dinero, quizás negociar con los bancos, presentar los papeles. Es un proceso que puede ser largo, pueden pasar meses, nos falta una firma, falta el informe de no sé quién, se han perdido los papeles, vuelve a empezar. Son procesos que son farragosos, complicados. La buena noticia es que en la vida cristiana no hace falta que realicemos todos estos procesos. Podemos empezar nuestra vida cristiana sin ninguna de estas cargas. Empezamos nuestra vida cristiana cuando aceptamos al Señor, cuando la invitamos a entrar en nuestro corazón. Y esto es un proceso, es un momento que es por fe, por gracia. No tenemos que presentar papeles, no necesitamos un capital, no supone ningún papeleo. Somos salvos por fe. Es algo así de sencillo. Es algo que espero que todos aquí lo hayamos experimentado, hayamos vivido este momento de entregar nuestras vidas al Señor. Y si no es así, pues es algo muy sencillo, que cualquiera lo puede hacer, ¿eh? El Señor ya ha pagado por nosotros y es algo que recibimos como un regalo por fe. Quizás hay personas que piensen que esto es demasiado fácil, ¿no? Y que estarían dispuestas a hacer sacrificios y cosas más complicadas, ¿no? Si a alguien le dijéramos, para ser salvo, da la vuelta a toda la isla de Mallorca, a lo mejor lo haría encantado, ¿no? Pero no es así, no hay nada que nosotros podamos hacer. Es un regalo del Señor. Por lo tanto, como ya tenemos el terreno, el dinero y los permisos, pues ahora sí nos vamos ya directos a la obra. ¿Qué es lo primero que haríamos para hacer una construcción? Pues yo creo que lo más inmediato, lo primero,
sería hacer unos buenos cimientos. Los cimientos son una parte del edificio que no se van a ver, porque van a quedar subterráneos, pero que son muy importantes, porque todo el edificio va a ir encima de estos cimientos, de este fundamento, y tienen que resistir. Claro, nosotros cuando viene alguien a nuestra casa, le podemos enseñar la cocina, el comedor, las habitaciones, el balcón, pero no le enseñamos los cimientos. Es algo que no queda normalmente a la vista. Podríamos tener, por tanto, la tentación de no hacer cimientos, ¿no? Podríamos decir, si yo no hago los cimientos, termino antes, porque claro, hay que excavar, hay que hacer un encofrado, tirar el hormigón, es tiempo que me ahorro. Y también es dinero que me ahorro, porque estuve mirando y hacer 1 metro lineal de cimientos viene a salir por unos 325 euros. ¿Este soy yo? ¿No? ¿Vale? ¿Se oye? No. Ahora sí, ¿no? Bien, pues decía que podríamos tener la tentación de no hacer cimientos para acabar antes y para ahorrarnos un dinero, pero obviamente sería una locura por nuestra parte. Nadie querría hacer un edificio sin hacer primero unos buenos cimientos. Lo mismo sucede con nuestra vida espiritual. Necesitamos unos buenos cimientos, un buen fundamento para que todo el edificio de nuestra vida espiritual crezca firme y seguro. ¿Cuál es este fundamento? Primera de Corintios 3:11 nos dice cuál es este fundamento. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo es el fundamento, el cimiento para nuestra vida espiritual, el que le da sentido, sobre el que podemos edificar toda nuestra vida. Y alguien podría preguntarse, ¿y no podemos poner otro fundamento? Hay gente que tal vez basa su vida sobre la familia, sobre el trabajo, sobre las diversiones, sobre el dinero. Todo esto son cosas que nos pueden fallar en algún momento dado. La única seguridad que tenemos de que nuestra vida cristiana va a estar firme es fundamentándonos, basándonos en Jesucristo. Hay cosas de estas que no son malas, la familia, el trabajo deben formar parte de nuestra vida también, pero el único fundamento, el Señor. Si queremos que nuestra vida sea firme, solamente nos sirve el fundamento que es Jesucristo. Hemos leído antes un texto en Mateo que habla de 2 casas, una construida sobre la arena, otra construida sobre la roca. Cuando vienen las tempestades, los vientos, los tornados, los problemas en la vida, ¿qué pasa? Pues que la casa que está sobre la arena se cae, no resiste. La casa que está sobre la roca resiste firme y aguanta. ¿Quién es la roca? La roca, evidentemente, es el Señor. Por ejemplo, en 2 Samuel 22:2, el rey David dice, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Y hay muchos salmos en los que se nos habla de la roca con mayúsculas, ¿no? Del Señor, que es la roca de nuestra vida. Por lo tanto, Él es la única roca que nos sirve como cimiento para nuestra vida espiritual. Una vez que tenemos puesto el cimiento en la casa, ¿qué tenemos que hacer? Pues empezamos a construir encima. Tenemos que construir con materiales sólidos, de buena calidad. Sería absurdo hacer unos buenos cimientos y después hacer unas paredes de cartón o de tablero. Los decorados de las películas sí que son de cartón piedra. Los vemos en las películas de lejos y dan el pego, parece que es un edificio. Recuerdo una tienda que vende cosas de segunda mano, un almacén grande, que tiene un arco muy grande, parece como un arco del triunfo romano, que de lejos lo ves y dices, ¿cómo habrán traído hasta aquí este arco, ¿no? Y luego te acercas, lo tocas y es de cartón. O sea, no nos sirve el cartón para construir, puede dar la apariencia, pero realmente no resistiría el aire, la lluvia, el viento. Primera de Corintios, que hemos leído hace un momento, 3, en los capítulos que siguen los versículos que siguen al 11 nos dicen cómo debemos construir. Dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará,
pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Aquí nos dice que podemos edificar con diferentes materiales, con piedra, con madera, con hojarasca. Algunos nos sirven, la piedra es buena para edificar, ¿eh? La hojarasca, pues no nos sirve. Tenemos que edificar, por lo tanto, con materiales sólidos nuestra vida cristiana, con materiales de calidad. Pero bueno, ¿cuáles son estos materiales? Porque estamos hablando de la piedra, pero de la vida cristiana, ¿qué podrían ser las piedras preciosas? Pues podrían ser buenos materiales, por ejemplo, la oración, el estudio de la palabra, el servicio a los hermanos, congregarnos con los hermanos, ¿no? Andar en las buenas obras que Él preparó de antemano, no en nuestras buenas obras de nuestro esfuerzo, sino las que el Señor ha preparado de antemano para nosotros. Todo esto pues va a hacer crecer el edificio de nuestra vida cristiana, pero siempre, como decíamos antes, cimentados en el Señor. Una obra, una construcción, es un proceso en el que interviene mucha gente. No es normal que una persona construya un edificio de principio a final, desde los cimientos hasta el final de la obra. No suele ser así. En una obra pues tenemos desde los que hacen el proyecto, arquitectos, aparejadores, delineantes, los que trabajan en la obra, albañiles, fontaneros, electricistas, carpinteros, técnicos de todo tipo, los que nos instalan la calefacción, el parquete, el aire acondicionado, jardineros, etcétera, etcétera. Hay mucha gente que va pasando por la obra en construcción, cada uno hace su parte y al final tenemos la obra en conjunto. Y la vida cristiana pues también es así. Nuestra vida se va construyendo, nuestra vida cristiana, con la aportación de muchos hermanos. No estamos solos, ¿no? No somos una persona que cuando conoce al Señor se queda en su casa ahí aislada, sino que el Señor nos ha puesto en la iglesia para beneficiarnos de tener el apoyo de los hermanos, para ser también nosotros apoyo a ellos. Hemos tenido pues muchas personas que a nuestro alrededor nos han enseñado. Nuestros padres cuando éramos pequeños, nuestros pastores, por ejemplo, que hemos ido teniendo a lo largo de nuestra vida, los maestros de escuela dominical, los líderes que hemos tenido, los hermanos que han hablado con nosotros, nos han dado pues un consejo, una opinión, e incluso pues también aprendemos de cuando alguien nos ha comportado con nosotros como tocaba o cuando hemos tomado nosotros una mala decisión. Todo esto pues nos ayuda a construir nuestra vida cristiana. Por tanto, es una cosa a valorar. Los hermanos que tenemos a nuestro alrededor, la iglesia, es algo que el Señor ha hecho para nuestro beneficio y del que podemos pues sacar este partido, este apoyo que necesitamos y todos juntos pues hacer crecer nuestra vida cristiana. Algo importante en una obra es la seguridad. Una obra es un lugar donde hay riesgos, porque se mueven materiales pesados, se trabaja en lugares altos. Hay que tener cuidado, ¿no? Hay que llevar el casco, hay que ponerse el arnés si estamos trabajando en un sitio elevado, hay que mirar que los andamios, las grúas, todo esté bien anclado para que no se caiga. Hay que estar seguros. Y en la vida cristiana también es importante la seguridad. Es importante que también nos pongamos el casco. Y no solo el casco, sino toda la armadura que el Señor nos ha dado y de la que habla Efesios 6. Vamos a leer Efesios 6:11. Efesios 6:11 y siguientes dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La vida cristiana es una lucha, y el Señor nos ha provisto de una serie de instrumentos defensivos y ofensivos: el casco, el calzado, la coraza, el escudo, la espada. Son instrumentos que tenemos a nuestro alcance, que el Señor pues
nos da para que podamos resistir y luchar. Hagamos uso de estos instrumentos, vivamos nuestra vida cristiana con seguridad, sabiendo que con la ayuda del Señor pues vamos a tener la victoria también. Cuando la obra ya está avanzada, llegamos ya pues a la parte final, tenemos que rematarla con una serie de detalles, ¿no? Tenemos que tomar una serie de decisiones. Por ejemplo, hay que elegir pues, entre varias opciones. ¿Qué hacemos? ¿Ponemos en el suelo baldosas o ponemos parquet? ¿Pintamos las paredes de blanco o las pintamos de verde? ¿Persiana mallorquina o persiana enrollable? Una serie de cosas que tenemos que decidir, que irán, pues digamos, iremos decidiendo pues, en función de nuestros gustos o nuestras posibilidades, ¿no? Y que harán que nuestra casa pues, sea de una manera o sea de otra. Nuestra casa será diferente quizás a la casa de los vecinos por estos pequeños detalles. De todas maneras, no perderás el sentido. Cada casa será diferente, pero todas tendrán el mismo sentido. Servirán de vivienda para una familia, protegernos del frío, del calor, poder vivir allí. Cada cristiano también es diferente. El Señor es creativo y nos ha hecho a todos diferentes. Nos ha dado a cada uno pues, unas capacidades y unos dones con los que podemos servirle. Todos tenemos dones y capacidades diferentes. Todos somos necesarios y todos somos importantes, ¿eh? Aunque a veces pensamos, tal hermano sí que es importante porque hace esto, pero yo que solo hago esto no soy importante. Todos somos importantes, cada uno tenemos un trabajo que hacer. Lo principal es que utilicemos bien estos dones que el Señor nos ha dado, que los pongamos al servicio de la Iglesia, de los hermanos. Y esto pues también va a servir para edificar a la Iglesia y para edificarnos nosotros y hacer crecer también nuestra vida cristiana. Y ahora algo importante que bueno, parece una cosa obvia, pero si nos ponemos a construir hay que terminar la obra. Bueno, parece algo obvio, pero no siempre es así, ¿no? A veces los edificios se quedan a medias. Ayer por la tarde veía, por ejemplo, un edificio que está pues, con las columnas, pero sin terminar, y lleva así años, ¿no? Y es una cosa pues triste, ¿no? Pasar por aquella calle y ver siempre aquella casa que no se llegó a terminar, por la razón que fuese, aquel edificio pues que está pues, como desnudo, digamos, sin acabar las paredes, y es algo bastante triste. En Lucas 14, del 28 al 30, Jesús pone un ejemplo, hablando de lo que costaba seguir al Señor, lo que cuesta seguir a Cristo. Lucas 14, 28 dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene todo lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Cuando vamos a hacer una construcción, calculamos, ¿podré acabarla? Porque si voy a dejarla a medias, ya no empiezo. Y el Señor nos advierte, a veces es difícil seguir al Señor, hay momentos duros, pero tenemos que continuar. No podemos dejar nuestra vida cristiana a medias, nuestra obra a medias. Hemos de seguir al Señor. Tristemente, todos conocemos casos de personas que seguían al Señor y que por un motivo u otro pues han dejado de congregarse con nosotros, han dejado su obra a medias. Y esto no es lo que espera el Señor de nosotros. Espera que construyamos nuestra casa, construyamos nuestra vida espiritual, esforzándonos en la gracia, con su ayuda, y que lleguemos al final. Que podamos decir como Pablo en 2 de Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Es un proceso largo, con dificultades. El Señor nos da el armamento y las medidas necesarias para seguir adelante y siempre tenemos su ayuda para poder hacerlo. Hemos de acabar, por tanto, la obra. Bueno, ha costado un poco, pero hemos construido la casa. Ya está acabada. Ya tenemos la casa, el edificio hecho, tenemos las llaves, podemos ir a visitarla. ¿Y qué es una de las primeras cosas que hacemos cuando compramos una casa, cuando tenemos una casa nueva? Hacer un seguro, ¿no? No sea que después de todo el dinero que hemos invertido, el tiempo, el esfuerzo, pues ahora haya un incendio, una inundación, cualquier cosa y me quede sin nada, ¿no?
hay que hacer un seguro. Eso supone, pues, un gasto más, pero es importante, por si acaso, no me quiero quedar sin nada. Bien, pues la buena noticia es que en la vida cristiana no hace falta que hagamos un seguro, porque ya lo tenemos. Colosenses 3:3 nos dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra vida está segura, guardada en Cristo. Tenemos esta garantía, esta seguridad. No hace falta que busquemos un seguro de vida, ni un seguro de hogar, ni nada. Juan 10, 27 y 29, hablando del buen pastor, el Señor dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esto es una promesa del Señor y es una garantía que nuestra vida está segura en sus manos. Nuestra vida espiritual está garantizada. Tenemos con Él la seguridad de la vida eterna y de que Él va a estar siempre con nosotros. Y esta es una de las mayores promesas y confianzas que tenemos como cristianos, esta seguridad. Hemos acabado la casa, pero una vez que está acabada, todavía quedan más cosas por hacer. No se acaba aquí el proceso. Todavía podemos sacar más enseñanzas para aplicar a nuestra vida espiritual, pero de esto se va a encargar Juana, esta segunda parte. Que el Señor les bendiga. Pues la decoración normalmente queda en manos de las mujeres muchas veces, ¿no? Y vamos a desarrollar un poquito más este ejemplo simbólico, que no lo olvidemos, ¿no? Es un ejemplo simbólico de la construcción que podemos aplicar a nuestras propias vidas y también incluso a la Iglesia, ¿no? Como construcción fundamentada en el Señor. El mismo Jesús, pues, es el que nos enseñó esta parábola y nos enseñó cómo podíamos interpretarlo, y no olvidemos que es también esta parábola de la construcción de la roca y sobre la arena, pues un recurso memorístico, ¿no? Y yo pensaba, bueno, pues espero que por lo menos, porque siempre nos quedamos con muy poquito de con lo que oímos, ¿no? Luego hay que volver a repasar si queremos profundizar un poquito más. Entonces, que sea un recurso memorístico, que cuando vayan a sus casas se acuerden un poquito de esas reflexiones que entre David y yo, pues, hemos extraído de la palabra, ¿no? Y que están fundamentadas en la palabra, que todo está fundamentada. Yo voy a hacer una pequeña lectura que se encuentra en Efesios 4, 11 al 16, que dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera por todo viento de doctrinas, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, igual que la obra, ¿no? Muchas veces utiliza el Señor esta metáfora, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, ¿no? Pues cuando ya, cuando ya tenemos todo el edificio bien construido, llega esa parte también importante, y es utilizarlo, ¿no? Vivirlo. Puede ser una casa, pues, que hemos hecho con todos nuestros esfuerzos y ahorros. A veces es un pequeño apartamento y a veces es una pequeña habitación, ¿no? Cuando uno, pues, tiene que venir y ver cómo está la situación en Mallorca, pues realmente es desesperante, ¿no? Pero aunque sea una pequeña habitación, lo queremos hacer nuestro. Y lo hacemos con nuestras cosas, ¿no? Con muchas o con pocas, y dejamos muchas cosas atrás, pero siempre llevamos algo, ¿no? Que queremos que nos recuerde de dónde hemos venido, recuerdos, muebles con un cariño especial, pequeños adornos, ¿no? Y a veces vemos que lo que hemos llevado con tanto apego a la nueva casa, pues ya no es igual, ya no queda igual de bien en esa casa nueva, ¿no? Ya no es lo mismo, porque han cambiado los espacios, han cambiado los tiempos y han cambiado las necesidades. Pues lo mismo sucede, pues, cuando conocemos al Señor. No importa, con la de mi esposo. Pues hay muchas cosas que ya no son igual de importantes cuando realmente
tomamos la decisión de seguir al Señor, ¿no? Nos dice la palabra en Lucas 5:38 que no se puede poner un remiendo nuevo en un vestido viejo, ¿no? Me acordaba de este ejemplo. No digo que no haya valores que hayamos heredado de nuestros padres, que no sean valiosos y dignos de ser llevados a la nueva experiencia de creer en el Señor, pero realmente hay muchísimas cosas que deben ser descartadas, no por antiguas diríamos, ¿no? Pero en el caso de la decoración, pero sí que deberíamos descartarlas porque ya no se corresponden a la nueva criatura, a la nueva persona que somos en el Señor cuando decidimos seguir al Señor, ¿no? Cada uno según su experiencia pues sabe, ¿no?, a qué me refiero de las cosas del viejo hombre, de la vieja mujer, ¿no? La labor de vivir en el Evangelio puede ser más laboriosa, pues si la casa que hemos de habitar es nueva y está solo con las 4 paredes, ¿no? Llegamos al Señor pues nuevísimos del todo. O otros, ¿no?, como yo misma, que he tenido el privilegio de vivir una vida cristiana pues desde la juventud, pues ciertamente en algunas cosas se hace más fácil, ¿no?, porque los fundamentos desde el principio se pueden asentar muchísimo mejor, ¿no? Pero de todas formas la decisión de vivir por Cristo y en Cristo es de todos los que se acercan al Señor, ¿no? Y todos nos enfrentamos a diferentes retos. Entonces la reflexión es: ¿qué aspectos de nuestra vida antes de Cristo siguen conviviendo a día de hoy en nuestro nuevo hogar, en nuestra nueva vida en el Señor? Y yo me lo hacía a mí misma, ¿no? Evidentemente, cada vez que compartimos la palabra, la primera palabra siempre es para nosotros, ¿no? Y decía, bueno, aunque lleve más de 40 años en el Evangelio, porque conocí al Señor con ese privilegio de jovencita, pues siempre, a veces aún quedan cosas, ¿no?, que el Señor tiene que ir limando con el paso del tiempo, y aún quedan cosas y temores y ansiedades y preocupaciones que, aunque sabemos, por ejemplo, que nuestra ansiedad siempre tiene que estar echada en el Señor, que en el amor no hay temor, pues uno aún sigue teniendo pues temor y ansiedad y otras cosas, ¿no? Y cada uno sabe qué cosas, ¿no?, tiene que ir renovándose y descartando, o qué cosas siguen aún conviviendo a día de hoy en nuestra nueva casa, ¿no?, en nuestra nueva obra. Y hemos de ser conscientes, pues, en primer paso de esa reflexión. Nos lo dice en Efesios un poquito más abajo, desde el 21, ¿no?, o desde el 20 al 24. Bueno, vamos a leer hasta el 25. Dice, del 20 al 25 vamos a leer en Efesios, este mismo capítulo 4. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, ¿no? Entonces, a ver, nos podríamos alargar muchísimo si el mensaje profundizásemos, ¿no?, en lo que es el viejo hombre, la vieja mujer, pero esa no es la reflexión en esta mañana, pero sí que seamos conscientes de lo que os decía antes, ¿no?, de que nos preguntemos si siguen conviviendo cosas que no deberían estar y aún están del antiguo, ¿no? Pero aquí se introduce un concepto que me gusta mucho, y es la renovación. Y yo creo que es un concepto que gusta a muchísima gente, y si no, si veis Divinity, sobre todo la cantidad de programas que hay de hermanos, de parejas que se dedican a renovar casas y a restaurarlas. Entonces vamos a hablar de estos dos conceptos porque son diferentes, la renovación y la restauración, pero ambos son conceptos bíblicos que lo que me gustaría es que nos quedara, ¿no?, la aplicación espiritual aplicada a nuestras vidas, ¿no? Porque quizá llevamos viviendo en el Evangelio demasiado tiempo de la misma forma y a veces perdemos la motivación, a veces llevados de costumbres que no nos satisfacen de la misma manera que antes. Igual que en una casa que nos hemos acostumbrado a que la puerta cierre mal, a que un cajón igual tienes que hacer un poquito más de fuerza pues para que no se descuadre, que no se desencaje, que la pared pues tiene un agujerito, está un poquito desconchada. Pues también, quizá, ¿no?, para nuestra vida espiritual todo esto también tiene una aplicación para nosotros. Y lo pensaba pues para mí, ¿no? Para mí sí que hay cosas que a veces se convierten en costumbre, aunque sean buenas costumbres, ¿no?, pero que a veces pueden impedirnos avanzar.
Y quería poneros el ejemplo del peso y la musculación, quizá porque ahora estoy muy puesta en el tema y estoy intentando hacer ejercicio con pesas. Y una de las cosas que te dicen es que no vas a avanzar en la musculación del cuerpo si siempre tomas poco peso y haces muchas repeticiones, que si uno quiere avanzar, lo que tiene que hacer es tomar mucho peso y hacer menos repeticiones, ¿no? Y piensa, bueno, realmente pues tiene sentido, ¿no? Para nuestra vida espiritual también, ¿no? Que a veces nos impedimos nuestros propios temores, nuestra comodidad también, el acomodarnos, de querer hacer siempre lo mismo y conformarnos pues con los pequeños servicios o grandes servicios que estamos haciendo, pero el Señor siempre nos quiere retar a más. Y quizá en esta mañana, ¿no?, haya personas que sientan del Señor que el Señor les está retando a más en su vida. Entonces, que no tengamos miedo, ¿no?, de ir adelante con el Señor, de tomar nuevos retos y tomar nuevas cosas, porque realmente necesitamos renovarnos, ¿no?, en el espíritu de nuestra mente. Necesitamos en el de la mente y en el del espíritu. De la misma forma que una casa, pues poniendo el mismo ejemplo, ¿no?, con el paso de los años se va estropeando si no se la cuida, si no se pinta, pues así nosotros podemos estar en nuestra vida espiritual, ¿no? Y hemos de atender siempre a lo que el Señor quiere, no descuidarnos nunca. Es necesario el compromiso real, ¿no?, para vivir el Evangelio. El texto que hemos leído en Mateo está diciendo el Señor a sus discípulos: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Así que el Señor mismo es enérgico en esa afirmación, ¿no? Y luego pone pues esa parábola. Pues la renovación además es una cosa preciosa, ¿no? Siempre, nunca cuando alguien renueva dice que ha quedado peor que antes, excepto algún ejemplo que tenemos de pintura en España, pero normalmente, ¿no?, las renovaciones siempre quedan bonitas y preciosas y suelen ser costosas, ¿no? Perdonad. Dice, y Dios nos habla en la renovación del espíritu de nuestra mente. Nuestra mente está sometida a constantes cambios, el espíritu y nuestra mente unidas en el mismo sentido de renovación. Y para renovarse pues hay que vestirse del nuevo hombre, ¿no? Y pensaba, lo había leído justo en un libro que estaba leyendo de literatura, de que realmente no solo cambia nuestra mente y nuestro espíritu, sino que nuestras propias células del cuerpo están cambiando continuamente, ¿no? Y que todos nos vamos renovando, desde lo físico, pues también en lo espiritual, en lo mental. Y que las decisiones que tomamos, por ejemplo, hace 5 años, están en un punto de partida diferente que las decisiones que podemos tomar a partir de hoy. Entonces, es verdad, ¿no?, que nos vamos renovando y lo que decidimos un día, o tanto en el servicio como en otras cosas, pues pueden ir a más siempre, ¿no?, y pueden renovarse, porque la vida cristiana es un avance hacia la meta. Dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este para es precioso, ¿no? En literatura nos enseñan, el para es finalidad, es un objetivo. ¿Para qué estas cosas? Pues para lo mejor para nosotros, ¿no? Para comprobar la buena voluntad de Dios para nosotros. Y esta buena voluntad de Dios para nosotros es agradable y perfecta. Y quizá, pues para algunas personas no baste una renovación, y hay casas que están absolutamente derrumbadas, ¿no? Y pensaba, hay vidas que realmente están necesitando una restauración completa, ¿no? Quizá no han tenido este privilegio de acercarse al Señor de la forma que hemos tenido la mayoría de los que estamos aquí, que es conocer al Señor, dar el paso de fe y creer al Señor, ¿no? Y quizá no han tenido la oportunidad nunca de edificar sobre un buen fundamento su vida. Y entonces hoy también es un mensaje, ¿no?, por si hay alguna persona que siente que su vida pues está así, pues que lo que necesita realmente es una restauración por completo. Entonces podemos decir, ¿no?, que el Señor es el restaurador, ¿no? No hay nada que Dios no pueda restaurar, que no pueda limpiar y que pueda dejar más hermoso que al principio, ¿no? La restauración, sea de muebles, de edificios, ¿no?, de una casa, es una labor delicada que requiere mucho esfuerzo, y al que le gusta hacerla, a mí me encanta la restauración de muebles, ¿no?, realmente le das un brillo y un esplendor a una casa cuando la restauras que no tenía en el origen. Y justo hoy una hermana al entrar me ha dado una tarjeta, la hermana Karina,
Y bueno, yo cuando la he visto me he quedado sorprendida, ¿no? Porque, bueno, os la voy a enseñar y dice, la casona de Alevia es una casa de labranza del siglo XV que ha sido restaurada, ¿no? Y yo decía, bueno, realmente es una confirmación de la palabra, ¿no? Porque realmente esta casa en el siglo XV no tendría el esplendor que tiene hoy. Y eso es lo que hace el Señor con nuestras vidas, ¿no? Restaura desde el fondo, desde el principio, ¿no? Él borra todos nuestros pecados. El primer paso siempre en una restauración es la limpieza. Siempre, ¿no? Limpiar el mueble, limpiar la habitación, tirar todo lo que esté viejo, pero para limpiar, ¿no? Aunque sea una habitación, lo primero que hacemos siempre es limpiar, supongo que con lejía, con amoníaco, de quitar todo lo que estaba atrás. Pues el Señor, ¿no? Borra nuestros pecados y es el que hace la limpieza completa, ¿no? Y que nos dice dónde debemos poner nuestros fundamentos. No importa lo desechados que estemos, ¿no? Hay una nueva vida, un nuevo propósito. Y como creyentes también creemos en la segunda venida de Cristo prometida en la palabra que nos encontramos en Hechos 3, 19, 21, ¿no? Que nos dice así, Hechos 3, del 19 al 21, dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, ¿no? El borrar es limpiar, dejar limpio, ¿no? Para esta finalidad, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. En el Señor tenemos esos tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde antiguo. Nos hemos basado todo el tiempo en la palabra, ¿no? Está prometido que el Señor va a venir también a buscar a su pueblo y que con Él no solo nos ha restaurado a nosotros, sino que va a restaurar a toda la creación, ¿no? Y eso es lo que creemos y es la promesa en la que vivimos los hijos de Dios hoy en día, ¿no? Y para concluir, pues sería reflexionar sobre las cosas que hemos compartido David y yo, ¿no? Que dejemos también atrás las cosas del pasado, que nuestro fundamento revisemos, que esté puesto siempre en el Señor, que tomemos ese peso, ¿no? Esa musculación nueva en el Señor a través del Espíritu Santo, ¿no? De las nuevas obras o de que el Señor ha preparado con nosotros y para nosotros, para que andemos en buenas obras, pero siempre en constante revisión. Para eso, lo mismo que decía David, ¿no? La oración, el estudio y el fundamento de la palabra, la predicación, ¿no? Que no caigamos ni en la desidia ni en la desgana, sino que queramos vivir, ¿no? En la mejor casa más bonita que podamos tener, con la hierba recién cortada, con la pintura pues bien, ¿no? Con las ventanas y las puertas y los cristales bien limpios, y que queramos ser un edificio fuerte, pero también hermoso y que dé testimonio de lo que Dios hace a sus hijos. Y para acabar, pues David tenía una conclusión que me ha dado, dice, no, hazla tú, ¿no? Y nos dice eso, que no nos olvidemos una cosa importantísima, que nuestra casa real está en los cielos. Porque aquí lo vamos a dejar todo, sea la casa grande, pequeña, una habitacioncita o lo que sea, es igual, no importa los esfuerzos que hayamos dedicado en la casa física, que a veces uno dedica tantos esfuerzos a cosas que hoy son, pero mañana no serán, ni nos llevaremos a los cielos. Entonces no quería que nos quedásemos, ¿no? solo con el ejemplo de una casa bonita y tal, sino que realmente nuestro futuro, nuestra esperanza está en el Señor, ¿no? Dice Juan 12, 2, 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, esta segunda venida del Señor que predicamos, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, ¿no? Pues algún día nos vamos a encontrar todos en la casa del Señor, ¿no? Y vamos a disfrutar de una casa preciosa en las moradas del Señor, ¿no? Que el Señor les bendiga. Amén. Siempre la palabra de Dios tiene que ser aplicada a nuestras vidas. ¿Cuál es el cimiento de tu vida? ¿Cuál es el cimiento de mi vida? Cimientos acabados siendo diarios. Yo me estaba acordando de cuando yo me casé.
los muebles que tengo de cuando yo me casé, los electrodomésticos, son los que es el siglo pasado, hace mucho tiempo. Me parece que solo me queda un tostador de pan, me parece que es el único que no es renovado. Todo lo demás ya lo hemos renovado. Bueno, a mi esposa tampoco la he renovado, ni ella me ha renovado. Pero sí que todo lo demás lo hemos cambiado. Y yo me estaba pensando, y en mi vida espiritual, ¿cuántas cosas tienen ahí 40 años ya? Sigo sabiendo lo mismo que sabía de la palabra de Dios, sigo sabiendo lo mismo que sabía, o comprometiéndome lo mínimo, o creyendo lo mínimo espiritualmente. Para mí esta palabra es un reto. Hablaba Juana de dos cosas. Renovar es cambiar. Renovar este púlpito es quitar este y ponerlo. Y restaurar es arreglar. Hay cosas en mi vida que tienen que ser renovadas, que no sirven, que el Señor tiene que cambiar por otras. Pero hay cosas que el Señor quiere ir restaurando. Mi relación con Él, mi tiempo de oración, mi consagración en la iglesia, mi tiempo de lectura, mi tiempo de meditación, mi tiempo en visitar, en hacer esto, en aquello, restaurar. Y yo les invito a que cada uno haga una reflexión. Porque hasta que lleguemos a la casa esa, que es la definitiva, la de verdad, porque la que tenemos ahora, como dice el refrán, dentro de 100 años todos calvos, dentro de 100 años no la tendremos ninguno, pero aquella la tendremos para la eternidad. Pero mientras tanto, tratemos de que nuestra vida espiritual sea rica, sea abundante, sea poderosa. Que tengamos muebles cómodos. Estoy hablando no del sofá, sino de nuestra entrega al Señor, de nuestra dedicación al Señor. Que cada uno veamos lo que hay que quitar, hay que renovar, o lo que hay que restaurar. Creo que no todo hay que tirarlo. Hay cosas en tu vida que a lo mejor necesitas darle la opción a que el Espíritu Santo te renueve. El Espíritu Santo haga que quite lo malo y añada lo que falta. Padre Santo Celestial, gracias por esa palabra viva y eficaz. Gracias por esa palabra que nos reta a reflexionar, no sobre el fundamento que es Cristo, pero sí sobre cómo estoy rematando mi vida en el día a día, sobre qué cosas estoy añadiendo a mi casa, a mi vida. Señor, que no haya demasiadas cosas vanas, vacías, que no sirven para nada. Ayúdanos a vivir una vida de provecho. Provecho para nosotros, provecho para nuestra familia, provecho para nuestra iglesia, provecho para nuestra sociedad. A vivir una vida en la cual podamos reflejar la abundancia de las bendiciones que tú tienes. Que Padre Santo, no sigamos arrastrando las mismas cosas que el día que me convertí, sino que tú quieres hacer nuevas cada día cosas en nuestra vida para que abundemos en las bendiciones de Dios. Ayúdanos, Señor, que tu palabra produzca fruto para que en el nombre de Jesús. Bueno, dejamos lo de Fernando y el grupo de alabanza.